Buenas noches, muchachos. Mi nombre es Francisco Antonio Jorge Alfonso Ormaza Quesada. Soy ingeniero ambiental y yo les voy a dictar el módulo de biología. Pero bueno, ¿qué es la biología? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es la biología? La biología, como la encontramos definida en algunos diccionarios, es la condición que tienen los seres vivos. Es la ciencia que estudia los seres vivos. ¿Y un ser vivo qué es? Un ser vivo es la condición de tener vida. Pero a la final, ¿qué es vida? Biológicamente, ¿cómo podemos definir vida? Nosotros desde por allá, muy atrás, en las primeras clases que tuvimos de ciencias naturales en el colegio, alguna vez nos dijeron, un ser vivo, algo que tiene vida, es algo que nace, crece, se reproduce y muere. Por lo tanto, podemos definir la biología como la ciencia que estudia todas esas funciones que permiten que los seres vivos nazcan, crezcan, se reproduzcan y mueran. Ahora bien, muchos de ustedes me estarán preguntando, ¿por qué es importante para nosotros la biología a este punto? Sí, si bien es cierto, nosotros no hemos visto biología hace mucho tiempo, en algunos casos, la biología es importante primero para aquellos que van a estudiar alguna ciencia de la salud o alguna ciencia natural. Pero para todos nosotros es importante porque simplemente necesitamos unas competencias que nos pide el ICFES en biología. Entonces necesitamos hacer un repaso de esa materia que dejamos de ver hace mucho tiempo. Bien, ¿qué nos pregunta a nosotros el ICFES ya no es biología como tal, sino va a estar enfocado en algo que se llama ciencias naturales, en donde vamos a tener la biología, la química, la física y un componente adicional que se llama ciencia, tecnología y sociedad. Hoy nos vamos a enfocar en biología, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué evalúa en ciencias naturales el saber? Va a evaluar algunas competencias que son el uso comprensivo del conocimiento, es decir, que sea capaz de identificar características, el saber. Va a evaluar algo que llamamos explicación de fenómenos, es decir, no solo sabe, sino también va a poder explicarlos. Y va a indagar, es decir, yo sé, los explico, pero puedo ir más allá. Tengo una evidencia para poder ir más allá y sacar unas conclusiones. ¿Claro? ¿Y en qué vamos a aplicar esas tres competencias? Esas tres competencias las vamos a evaluar en estos temas. Homeostasis de los seres vivos, la herencia, la evolución y la transformación, las relaciones ecológicas y la conservación de la energía. ¿Correcto? Entonces, en nuestras clases que vamos a tener posteriormente, vamos a evaluar estos temas. La homeostasis, la herencia, la evolución, las relaciones ecológicas y la conservación de la energía. Ojo, la conservación de la energía desde el punto de vista biológico, no desde el punto de vista físico. ¿Claro? Bien. Ustedes leyendo esto se preguntarán, bueno, homeostasis en los seres vivos. ¿Qué es homeostasis?
¿Alguna idea? Bien, no se afanen. A veces las palabras biológicas son un poco complicadas. La homeostasis simplemente es la forma que tienen los seres vivos de mantener un equilibrio. ¿Y cómo mantienen un equilibrio los seres vivos? Pues con todas las funciones que éste desempeña, ya que ya las hemos visto, lo que es reproducción, lo que es digestión, lo que es excreción y demás que vamos a ver más adelante. Bien, como dije, hoy vamos a comenzar con homeostasis en los seres vivos. Bien, primero, para comenzar a hablar de todo lo que es vida y todo lo que abarca la vida y la homeostasis en los seres vivos, vamos a hablar de ciertas moléculas esenciales. Desde el punto de vista biológico, no nos vamos a meter con el punto de vista bioquímico ni químico. No vamos a hablar de estructuras, no vamos a hablar de nada de esto, sino desde el punto de vista biológico. Entonces, la primera molécula esencial que tenemos nosotros, los seres vivos, son los carbohidratos, que como su nombre lo indica, son moléculas formadas con carbono y con hidrógeno. Los encontramos simples, es decir, de cadenas pequeñas, y los encontramos complejos, es decir, de cadenas ya muy largas. En los simples tenemos los monosacáridos, como por ejemplo la glucosa, como por ejemplo la fructosa. ¿Dónde los encontramos? La glucosa es la que más nos gusta a nosotros, es un azúcar simple, un azúcar que encontramos en cualquiera de las golosinas que nosotros consumimos, ahí vamos a encontrar la glucosa. La fructosa, ¿dónde la encontramos? En las frutas. Bien, disacáridos, como su nombre lo indica, son que están formados por dos anillos de monosacáridos. ¿Dónde lo encontramos? En una que sí conocemos fijo, la sacarosa. ¿Cuál es la sacarosa? La sacarosa es la que conocemos como azúcar de mesa. Y tenemos, también ahí podemos también tener la maltosa, ¿cierto? La maltosa que sale de la malta. Es decir, algunos de ustedes la conocen como el azúcar que encontramos en la ponimalta o el azúcar que encontramos en la cerveza. Claro que ustedes de cerveza poco saben, no saben mucho, ¿cierto? Y en los oligosacáridos son ya cadenas mucho más largas, de hasta 20 monosacáridos, de 2 a 20 monosacáridos. Entonces, como por ejemplo, ¿cuál? La rafinosa, que se encuentra, es un azúcar que encontramos en la muy deliciosa remolacha. Ya pasando a los complejos, tenemos los polisacáridos que pueden ser de reserva o estructurales. De reserva, ¿como cuáles? Como el almidón que encontramos en la papa. Y estructurales como la celulosa que encontramos en las plantas. ¿Correcto? Bien. En las moléculas esenciales también encontramos los lípidos, que son los saponificables y los no saponificables. Los saponificables, ¿qué quiere decir que sea saponificable un lípido? Es decir, que por algunos procesos químicos yo logro llevarlos a ser jabón. Así, simple se los pongo, que pueden llegar a ser jabón. Y dentro de esos saponificables encontramos las gasas neutras, encontramos las ceras,
encontramos los lípidos compuestos, en donde vamos a encontrar todos estos que hacen parte, ¿cierto?, de estructuras que más adelante veremos. Estos importantísimos fosfolípidos los vamos a ver hoy. Tenemos los cerebrósidos, y tenemos los gangliósidos, glicolípidos, que todos estos en su conjunto se llaman esfingolípidos. Uy, profe, usted me está hablando en chino. Sí, puede que estos nombres sean un poco complicados. No es necesario que se los aprendan de memoria. Es importante que aprendan las funciones que estos pueden llegar a tener. ¿Correcto? Y los lípidos derivados tenemos los esteroides, que estos serían importantísimos más adelante cuando veamos ciertas otras moléculas. Tenemos otra molécula importante, que son los aminoácidos, que son moléculas que están formadas por un grupo amino y por un grupo carboxilo, es decir, un grupo ácido. ¿Correcto? La unión de varios aminoácidos me va a formar a mí algo que es importante, que son las proteínas, ¿cierto? Las proteínas, que son importantes. ¿Dónde encontramos las proteínas? Básicamente en las carnes, pero también vamos a encontrar proteínas en algunas leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? Lo que nosotros conocemos como los granos, lo que son frijoles, arvejas, garbanzos, todas esas cosas deliciosas que nosotros a veces le hacemos mal acá. Y por último tenemos estas moléculas, que son los ácidos nucleicos. Se llaman ácidos porque son de carácter ácido, y nucleicos porque los encontramos dentro del núcleo. Estos nombres sí les va a tocar aprendérselos: adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Eso los vamos a utilizar más adelante cuando veamos todo lo que corresponde al ADN. ¿Listo? Vamos a mirar. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, veo que no hay como preguntas. Que ya saben de la cerveza, sí, varios. Correcto. Bien, ya sabiendo todas estas moléculas esenciales, ya conociendo todas estas moléculas esenciales, ya nos vamos a meter de lleno con biología. ¿Correcto? Bien. Entonces, para hablar de biología, lo primero que nos toca hablar es de la teoría celular. Aquí no vamos a meternos con todo Leeuwenhoek, Robert Hooke y todos aquellos que desarrollaron la teoría, sino vamos a tratar de entender todos los postulados de la teoría y de dónde salieron. Bien, cuando se comenzó a hablar de célula, lo primero que habló de célula fue porque observó estos pequeños compartimientos en una lámina de corcho. Por eso le puso el nombre de célula, ¿cierto? Y a partir de ahí se empezó a estudiar y se empezaron a desarrollar ciertas cosas. Entonces, primero, el primer postulado de la teoría celular: todos los seres vivos están conformados por células. El ser vivo más pequeño que existe es una única célula. Entonces aquí es cuando ya hablamos de seres unicelulares formados por una única célula y seres pluricelulares, en donde ya están conformados por varias células y están especializadas estas células formando al ser. ¿A qué me refiero con que estén especializadas? Cada una de estas células tiene una función específica dentro del ser, ¿correcto? O si no, simplemente sería un conjunto de células. Eso ya lo veremos más adelante. El siguiente postulado de la teoría celular: las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células. ¿Qué quiere decir esto? Todas las funciones bioquímicas y biofísicas
de los seres vivos van a ocurrir dentro de la célula. Es decir, que cuando ustedes se comen un delicioso pedazo de carne, ¿quién es el último receptor donde van a ocurrir todas esas funciones vitales? La célula. Ella es la última que va a recibir lo que ustedes le lograron introducir cuando se comieron ese trozo de carne. ¿Correcto? Y por último, todas las células proceden de células. Las células no aparecen porque sí. Una célula viene de otra célula. Asimismo, entonces, todas las características de una célula van a ser heredadas de una célula inicial a una célula hija. ¿Claro? Bien. Aquí preguntan, ¿las células siempre se regeneran? No necesariamente, las células no necesariamente se regeneran. Muchas veces las células sufren un fenómeno que se llama apoptosis, que es la muerte celular. ¿Correcto? Hay algunas células que sí se regeneran. No es que se regeneren, sino que van a formar nuevas células. Eso lo veremos más adelante cuando veamos los tejidos. ¿Claro? Bien. Entonces, ¿qué es una célula? Una célula entonces viene a ser la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Todos nosotros estamos conformados por millones de células y cada una de estas tan especializada que una célula de nuestra piel no es lo mismo que una célula de nuestro hígado, que no es lo mismo que una célula, nada. Cada una de esas células está especializada y son millones y millones de células y van muriendo las células y van naciendo nuevas células y así es un continuo. Bien, entonces hay que tener en cuenta que todas las células tienen un ADN con material genético y desempeñan los mismos tipos de reacciones químicas y están rodeadas por una membrana celular externa o membrana plasmática. Es decir, característica de célula, siempre voy a tener ADN y siempre voy a tener una membrana celular externa o membrana plasmática. Si yo no tengo ADN, no lo puedo considerar una célula como tal. Y si yo no tengo una membrana celular externa, no voy a tener una célula como tal. Imagínense ustedes, están en su cuarto. Su cuarto es su habitación, su lugar. Si ese cuarto no tuviera paredes, no existirían. Ustedes no tendrían cuarto. Asimismo, por eso la membrana es tan importante para la célula. Y si ustedes no están dentro del cuarto, no es su cuarto. Por lo tanto, el ADN es igual de importante. ¿Claro? Bien. ¿Cómo están clasificadas las células? Las células están clasificadas en dos grandes grupos. Las procariotas, que podemos llamarlas las bacterias, y las eucariotas. ¿Correcto? ¿Cuál será la diferencia entre estas dos células? Bien, mirando aquí las preguntas, veo que dicen, ¿la célula depende de la membrana? Sí, la membrana es muy importante, por eso la vamos a analizar ahora más adelante. Bien. Sí, dicen que la diferencia entre procariotas y eucariotas es que una es más desarrollada que la otra. Y otro, Anónimo 71361, dice que la membrana nuclear. Correcto. Los dos tienen razón. Los organelos, su funcionamiento. No, el funcionamiento como tal no hace la diferencia. Para ponerlo en palabras castizas, las procariotas no tienen membranas internas, es decir, no tienen ningún organelo con membranas internas y no van a tener un núcleo definido. El ADN dentro de las
procariotas es una cadena ADN dispersa en el citoplasma. En tanto que en las eucariotas ya tenemos un núcleo definido donde tengo todo mi ADN, que ya va a tener todas las proteínas, va a estar todo globular. Ya voy a tener otros organelos que también poseen membranas, ¿correcto? Ojo muchachos, hay que hacer una diferencia importante entre lo que son las bacterias y los virus. Una bacteria no es lo mismo que un virus, ¿cierto? Por lo tanto, una infección bacteriana es distinta a una enfermedad viral. Muchas veces nosotros tenemos una gripa y nos da pereza ir al médico. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la droguería a que nos apliquen un antibiótico. El antibiótico no va a hacer nada para la gripa, porque la gripa es viral. Es distinto el comportamiento de un virus al de una bacteria. Incluso algunos biólogos nos planteamos por qué si los virus, si los virus alcanzarían a ser una forma de vida. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ya ustedes más adelante me van a poder responder esa pregunta. ¿Correcto? Los antibióticos son para las bacterias, es decir, por eso es que cuando ustedes tienen un tratamiento con antibiótico lo deben llevar a cabo para acabar con todas las bacterias. ¿Cierto? Vamos a ver. Entonces, decimos que tenemos la célula. De la célula tenemos las procariotas. ¿Cierto? Procariotas, y tenemos las eucariotas. Entonces, dentro de estas procariotas tenemos que son las bacterias, tenemos tres grandes clases de acuerdo a su forma. Tenemos los cocos, ¿cierto? ¿Qué forma van a tener los cocos? Son redondas, a manera de cocos. Y estos pueden estar en cadenas, como los estafilococos, pueden estar de a parejas, como los diplococos, pero cada uno siendo células independientes. Aquí, ¿qué ejemplo de cocos tenemos? Por ejemplo, el neumococo, causante de la neumonía. Tenemos también el gonococo, causante de la gonorrea. Tenemos los bacilos, que los bacilos tienen forma de bastón. Estos son redondeados y estos tienen una forma alargada. Bacilos como cuál? Como el que las abuelitas tenían para hacer el kumis. Esos son los bacilos. Aunque también tenemos otro causante de la tuberculosis, el bacilo de Koch. Y por último tenemos los espirilos. Que ellos tienen forma de espiral. ¿Cierto? Entonces, esos serían las procariotas. Y de las eucariotas, pues tenemos grandes divisiones. De estas grandes divisiones, ¿cuáles tenemos? Tenemos los protistas, tenemos los hongos, tenemos los animales y tenemos los vegetales. ¿Correcto? Bien, ¿y cuál es la diferencia entre protistas, hongos, animales y vegetales?
Bien, aquí hay una pregunta muy importante. ¿La arqueobacteria y la eubacteria no son clases de procariota? Sí, esa es otra clasificación, en donde tenemos que la arqueobacteria son bacterias ancestrales y la eubacteria son las verdaderas bacterias. Pero eso ya es una clase de taxonomía ya eh, muy puntual que no viene al caso ahorita en este momento. ¿Mm? Bien, aquí tenemos dicen que la cantidad de células no, la cantidad de células sí me diferencia un grupo de estos, la estructura, los protozoos, que algunos se pueden descomponer, que se ven en autótrofos y heterótrofos. Bien, la pregunta es, ¿ustedes saben qué son autótrofos y heterótrofos? Autótrofos es que producen su propio alimento y heterótrofos es que otros lo producen. Entonces, los vegetales son autótrofos. Autótrofos, es decir, producen su propio alimento. Los hongos y los animales jamás van a producir su propio alimento. Y ahora bien, ¿qué me dicen de los protistas? Los protistas hasta están en un lío complicado, porque hay algunos protistas que se parecen a animales, otros que parecen a hongos y otros que parecen a vegetales. Entonces, ¿qué necesito yo para estar aquí en protista? Básicamente que son unicelulares o que sus células no están tan especializadas como para formar verdaderos tejidos. ¿Correcto? Evolutivamente, primero vinieron los protistas y después vinieron los hongos. Los hongos tampoco forman verdaderos tejidos. Y ya vienen los animales y los vegetales que sí forman tejidos. ¿Correcto? Entonces, la diferencia entre hongos y animales, ¿en qué radica? En que los vegetales, en la presencia de una estructura que se llama pared celular. Entonces, los hongos poseen una pared celular, los animales no poseen pared celular y los vegetales sí poseen pared celular. ¿La pared celular es lo mismo a la membrana celular? No, es distinta. Ya vamos a ver, ahorita más adelante vamos a aclarar. ¿Correcto? Entonces sabemos que los animales son los únicos que no poseen pared celular. Las procariotas también poseen pared celular. ¿Correcto? Bien, continuemos. Entonces, ¿cómo está organizada la célula? La mayoría de células tienen una pared celular. Si ustedes miran acá en el gráfico, vemos que la membrana está aquí y la pared celular es esta gruesa que está afuera. ¿Correcto? Entonces, mientras la membrana es fluida, si se puede mover, la pared celular es rígida, ¿sí? Y se localiza en el exterior de la membrana, o sea, es por fuera de la membrana, ¿correcto? ¿Cuál es la función de la pared celular? Proteger. Y en algunos casos, como en la célula vegetal, me va a ayudar a dar una rigidez. Claro, por eso es que a nosotros muchas veces la célula animal nos la pintan como una bolita y la célula vegetal nos la pintan como un cuadradito. Pero recuerden que las células pueden tener muchísimas formas. ¿Claro está? Bien. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes poseen pared celular? ¿Ustedes quiénes me van a decir? Aquí hay una pregunta bastante interesante. Dice, si los animales no tienen pared celular, ¿qué las protege? La membrana. La membrana, y aparte de eso, ellos tienen unas vesículas que se encargan de descomponer todo lo que los trate de atacar. ¿Correcto? Las procariotas tienen pared celular,
¿Mm? Los vegetales tienen pared celular. ¿Y quién más tiene pared celular? Ahí faltan dos grupos. Los hongos tienen pared celular, correcto. Hongos, vegetales, las procariotas y algunos protistas. Recuerden que los protistas se parecen, hay algunos protistas que se parecen, correcto, Abraham Ramírez lo dice claramente. Algunos protistas, como las algas, tienen pared celular. Correcto. Entonces continuemos. El núcleo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es un organelo que se encuentra, por lo general, centrado en las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético. ¿Por qué no digo que todo? Porque hay alguna parte del material genético que se encuentra en otros organelos que los vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la función del núcleo? Fácil, la función del núcleo es mantener la integridad de ese material genético y aparte de eso es el mandamás de la célula. Es el que me va a controlar todas las actividades celulares. Es el centro de control de la célula. Desde el núcleo se maneja todo. ¿Correcto? Ahora bien, hay células que no tienen núcleo. Si yo le digo a usted, ¿qué células no tienen núcleo? ¿Qué células me van a decir ustedes que no tienen núcleo? Bien, muy bien. Casi todos respondieron correctamente. Las bacterias o procariotas no poseen un núcleo definido. ¿Correcto? Entonces, podemos decir que casi todas las células tienen núcleo, a excepción de las procariotas. Bien. Ahora bien, si hablamos de células eucariotas, todas tienen núcleo. Algunas células ya lo han perdido evolutivamente, como los glóbulos rojos en nosotros. Nuestros glóbulos rojos no poseen un núcleo definido. ¿Por qué? Porque lo han reemplazado por una molécula de hemoglobina para poder transportar todo el oxígeno. Pero eso ya es otra forma. ¿Correcto? Bien. Organelos del citoplasma. Yo vi por ahí en el chat alguna pregunta que decía, ¿qué son organelos? Organelos son estructuras que cumplen la función de órganos sin llegar a ser órganos como tal. ¿Cierto? Dentro de estos organelos tenemos infinidad dentro de la célula. Quizás los más importantes son los que tenemos aquí en la lista. Los ribosomas, las vacuolas y vesículas, el retículo endoplasmático liso y rugoso, el complejo de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias y los plastidios. ¿Correcto? Entonces vamos a tratar de explicar cada uno de ellos. Entonces, los ribosomas. ¿Qué función tienen los ribosomas? La función de ellos es la síntesis de proteína. Es decir, los ribosomas se van a encargar de producir las proteínas. ¿Dónde los encontramos? Si ven estos punticos que se ven aquí, todos estos punticos son ribosomas.
Vacuolas y vesículas. Las vacuolas y las vesículas son bolsas que encontramos dentro del citoplasma y que van a tener infinidad de funciones. Van a transportar el alimento, van a servir de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en las células vegetales hay un... Si esto es una célula vegetal con la pared y la membrana, lo que le da un sostén a la célula vegetal es que va a tener una gran vacuola que va a estar llena de agua. ¿Y eso para qué le sirve a la célula vegetal tener esa vacuola grande llena de agua? Le va a servir por una simple y sencilla razón. Resulta, ¿qué pasa cuando ustedes le dejan de echar agua a una mata? ¿Se han visto que las hojitas se achicharran, se vuelven así como... Es porque esta agua la empiezan a utilizar y se seca. Por lo tanto, las células van a comprimirse, pero como tienen esta pared, no se van a achicharrar del todo, ¿correcto? Eso le va a dar una turgencia, es decir, hagan de cuenta ustedes que tienen una bomba y la llenan de agua. Cuando ustedes la llenan de agua, la bomba se pone rígida, ¿cierto? Pero cuando le sacan el agua, la bomba queda flácida, ¿correcto? Para eso le sirve esa vacuola llena de agua a las células vegetales, ¿claro? Entonces esto va a servir de almacenamiento, de transporte interno de la célula y, como vimos, y en algunos casos, sostén. ¿Correcto? El retículo endoplasmático. Tenemos el liso y el rugoso. Comencemos por el rugoso. El rugoso es el que me va a fabricar a mí las proteínas, ¿correcto? Entonces, y se va a ver rugoso porque tiene varios ribosomas. Entonces, este que ustedes ven aquí, que tiene varios ribosomas pegaditos a la pared, ¿cierto? Es retículo endoplasmático rugoso. Entonces también ahí se van a fabricar las proteínas. Y tenemos el liso. El liso es este que ustedes ven aquí, que no tiene proteínas y se va a encargar de la síntesis de lípidos. ¿Correcto? Bien. El complejo de Golgi. ¿Qué es este? ¿Para qué sirve el complejo de Golgi? El complejo de Golgi le sirve a las células para la secreción celular. Es decir, todo lo que yo produzco acá va a ser transportado, hasta el complejo de Golgi y él lo puede o enviar, la va a transformar, va a ser como la fábrica de la célula. Entonces, aquí hago la materia prima, aquí lo llevo, lo transformo y lo puedo enviar al interior de la célula para los procesos que se dan al interior de la célula, o lo puedo enviar hacia el exterior de la célula. ¿Correcto? Y tenemos los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Para la digestión celular. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hace la digestión celular? Yo tengo aquí el alimento dentro de esta vesícula. Los lisosomas son pequeñas estructuras que se van a pegar aquí a la pared de esta vesícula, van a vertir enzimas y aquí van a degradar ese alimento. ¿A qué lo van a degradar? Pues en las moléculas que ya dijimos, ¿cierto? Aminoácidos, lo van a degradar a lípidos,
carbohidratos y ácidos nucleicos a la mínima expresión para que estas sustancias puedan ir aquí al retículo. Voy a fabricar nuevos y voy a pasar aquí. ¿Sí ven cómo va funcionando todo y cómo todo se va concatenando? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de que entremos a mitocondrias y plastidios? Bien, correcto, sí, aquí veo bastantes. Sí, LISNET 99. El complejo de Golgi es un sistema de endomembranas que por eso es que las procariotas que no tienen ningún sistema interno de membranas no van a tener este complejo, ¿cierto? Ronin 19. El complejo de Golgi no es lo mismo que el sistema digestivo de la célula. El complejo de Golgi es más como el sistema secretor, porque ya es lo que va a enviar el final de los productos. El digestivo serían algunas vesículas con los lisosomas. Sí, Anonymous 7800. Los lisosomas producen enzimas. Camilo Velázquez, no, el complejo de Golgi no solo secreta, el complejo de Golgi modifica, empaqueta y ahí sí secreta. ¿Correcto? Bien, continuemos. Mitocondrias. Las mitocondrias se van a encargar de ¿qué? De la producción de energía, es decir, de la respiración. Todo proceso de respiración es un proceso de consecución de energía, ¿correcto? Y la energía de la célula, ¿en forma de qué la vemos? En forma de ATP, ¿correcto? Adenosin trifosfato. No es necesario que se aprendan esos nombres. Siempre lo van a encontrar casi con esta sigla, ATP. ¿Correcto? Esa es la energía de la célula. Cuando la célula necesita hacer un gasto energético, lo va a hacer gastando ATPs. Y eso se produce en la mitocondria. La mitocondria son estos organelos de acá, ¿cierto? En donde vemos que tiene esta membrana externa, pero también tiene una membrana interna. ¿Sí la ven? Mírenla acá. Tiene una membrana interna. ¿Correcto? ¿Por qué es importante la mitocondria? Porque en la mitocondria es otro de los organelos en donde yo voy a encontrar ADN. Y eso se conoce como ADN mitocondrial. ¿Por qué es importante ese ADN mitocondrial? Ese ADN mitocondrial es heredado por linaje materno. Es decir, que el ADN que yo tengo en mis mitocondrias, ese viene de mi madre. ¿Correcto? Bien. Y por último tenemos los plastidios. Los plastidios solo se encuentran en las células vegetales o en las protistas que se parecen a los vegetales. Es decir, hay muchos tipos de plastidios. El más famoso de los plastidios, ¿cuál es? El más famoso de los plastidios es el cloroplasto. ¿Para qué me sirve? Para la fotosíntesis. ¿Correcto? Que ya más adelante la vamos a ver. Aunque tenemos otros plastidios. Tenemos plastidios de almacenamiento, tenemos plastidios de relleno, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a centrar en este, en el cloroplasto. Esta, como es una célula
animal, no vamos a tener ahí el cloroplasto. Bien. Entonces, ¿cómo está organizada la membrana celular? La membrana celular es una bicapa lipídica que delimita a todas las células. Todas tienen membrana celular. ¿Correcto? Esta es una forma laminar formada por fosfolípidos, glicolípidos y proteínas. Y eso va a ayudar a que va a rodear, la va a limitar, le va a dar una forma. Cada una de nuestras células tiene la forma que la membrana le va a dar. Y va a ayudar al equilibrio entre el interior y el exterior. Es decir, va a permitir el paso desde aquí hacia el interior, tanto como de aquí, del interior hacia el exterior. Entonces la membrana es muy importante. ¿Correcto? Entonces, si ustedes miran, aquí tenemos los fosfolípidos, son estas. Cada bolita con las paticas que ustedes ven aquí son los fosfolípidos, en donde esta cabecita, ¿cierto? Es una parte, esta es la parte fosfórica, y estas colitas de aquí son la parte lipídica. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte es hidrofílica y esta parte de acá, la parte lipídica, es hidrofóbica. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué le sirve esta conformación? Si decimos que aquí al interior de la célula la mayoría es agua y al exterior de la célula la mayoría es agua, entonces esta capa de aquí, que es de lípidos, toda esta capa de lípidos me va a ayudar a darle una separación entre el exterior y el interior de la célula. ¿Correcto? Pero entonces, ¿cómo entran y salen sustancias desde la célula y hacia la célula? Por los métodos de transporte celular. Tenemos los activos y los pasivos. En los activos tengo un gasto de energía, es decir, aquí voy a gastar ATP. En este no va a haber gasto de energía, no gasto de ATP. ¿Correcto? Dentro de los activos tenemos la endocitosis, que puede ser de tres formas: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis por receptor. Uy, profe, usted está hablando muy rápido, está hablando de cosas que... Tranquilos, ya les explico. Imagínense que esta es mi célula, ¿cierto? Ya dijimos que la membrana es movible, es flexible a diferencia de la pared celular. Por lo tanto, si la célula quiere comerse algo, por ejemplo aquí tengo una sustancia que quiere comerse la célula, ella simplemente va a generar unas prolongaciones en la membrana, ¿cierto? Y va a atrapar este alimento, lo va a terminar atrapando dentro de la membrana. Dentro de la membrana, formando una vesícula. Eso es la fagocitosis. Es decir, con sustancias sólidas. La pinocitosis es este mismo proceso, pero con sustancias líquidas. Y por receptor es cuando, así como ustedes, que a veces les da por tener antojo solo de helado.
Entonces a veces las células solo necesitan una sustancia, sobre todo los glóbulos blancos. No todos los glóbulos blancos atacan todo. Entonces van a reconocer ciertas cosas y eso es lo que se van a comer. Como cuando ustedes tienen un plato de comida, así tal cual. Tienen un plato de comida con frijoles, verdura, carne y arroz. Puede que se coman la carne. Puede que miren un poquitico los frijoles, algo del arroz y las verduras no les gustan, entonces las van a dejar ahí. ¿Correcto? Entonces eso es la endocitosis. La exocitosis es lo mismo, solo que al revés. Es decir, cuando ya digerí este alimento, el proceso va a ser hacia atrás. Esta vesícula se va a pegar a la membrana, va a abrirse y va a eliminar todas las sustancias. Y este que es supremamente importante, la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio está conformada por algunas de estas proteínas que vemos aquí en la membrana, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? La bomba sodio-potasio va a cambiar iones sodio y iones potasio en contra de un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? Ir de lo más concentrado a lo menos concentrado. Entonces la bomba sodio-potasio va a funcionar como por ejemplo para los que vivimos aquí en Bogotá como el Transmilenio, ¿cierto? Que así el bus vaya muy lleno, yo me tengo que meter a la fuerza, así sea patada, pellizco, mordisco, yo tengo que meter esa sustancia porque la necesito. Entonces la bomba va a gastar energía porque voy a meter esa sustancia a la célula en contra del gradiente de concentración, porque lo fácil es ir a favor, es decir, de lo más concentrado a lo menos. Pero la bomba es terca, va de lo menos a lo más. ¿Correcto? Y tenemos los pasivos. Dentro de los pasivos tenemos la difusión, que es ir de un sitio más concentrado a uno menos concentrado. Entonces, si esta es mi célula, ¿cierto? Y yo tengo muchas sustancias aquí afuera y aquí poquitas. Si son muy pequeñas para pasar a través de estos poros, de estos poritos que yo veo aquí, ¿sí los ven? Entonces, si es muy pequeña y va a pasar a través de esos poros, las sustancias van a pasar por aquí. Pero si las sustancias son más grandes que no caben por los poros, van a pasar por proteínas a manera de túnel. Entonces lo que llamamos proteínas túnel. Y la ósmosis. Esta ósmosis es supremamente importante. Mejor dicho, el ICFES y el saber, si no pregúntanos, mejor dicho, yo llevo 14 años enseñando esto y 14 años han preguntado acerca de ósmosis, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a explicarla muy detenidamente. La ósmosis se define como el paso de agua o un disolvente a través de una membrana semipermeable desde lo más diluido a lo más concentrado. Profe, va muy rápido, por favor más lento. ¿Cómo no? Imagínense una célula. Este es un glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene esta forma. Dentro de la célula hay una concentración X de sustancias, pero al exterior, que es toda la sangre, debo tener una concentración X. La concentración que hay aquí es la misma concentración que yo debo tener aquí, para que la misma cantidad de agua sea la que entre a la misma cantidad de agua que sale. ¿Qué pasa cuando yo acá tengo pocas sustancias y dentro de la célula tengo muchas? Pues simplemente el agua va a intentar entrar en mayor cantidad, ¿cierto? En mucha mayor cantidad y va a salir en muy poquita. Entonces, ¿qué va a hacer? Que en este caso el glóbulo rojo se hinche y pueda llegar a estallar. ¿Correcto? Es por eso que los sueros
que le aplican a uno tienen una concentración salina específica. Porque, por ejemplo acá, si la concentración es muy alta, afuera, ¿qué va a pasar? Va a salir mucha agua y van a entrar muy poca agua, haciendo que la célula se deshidrate. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, esto es lo que pasa cuando yo consumo agua de mar, porque el agua de mar contiene muchas sustancias disueltas, entonces en vez de hidratarme, me voy a deshidratar. Esto sucede cuando, ¿qué? Cuando yo aplico sustancias que no tienen una concentración adecuada. Por ejemplo, hubo una moda hace poquito de comprar una botella entre muchos e inyectarse alcohol y salía una borrachera barata. Pero ¿qué hacía? Los glóbulos se hinchaban y morían porque el alcohol tiene una concentración mucho más baja que la sangre y entonces esto es lo que pasa, las células se hinchan tanto que revientan. Entonces puedo producir hemorragias y pérdida de glóbulos. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, veo aquí varias preguntas. Entonces, vamos a repasar, como la ósmosis es muy importante, la vamos a repasar un poco a través de unas preguntas. Este es el tipo de preguntas que ustedes van a encontrar en sus pruebas de estado. ¿Correcto? Ah, pero profe, eso ya pasó. Sí, yo sé que ya pasó. Pero algunos de los que están conectados no las han visto. Están en 10º, otros están en 11, pero les fue regular, entonces van a volverlo a presentar. Otros van a querer presentarse nuevamente para poder acceder a mejores universidades. Entonces vamos a mirar cómo son estas preguntas que nos haría el ICFES en las pruebas Saber 11. Una célula es colocada en condiciones que se muestran en la siguiente tabla, en donde tenemos una concentración de sodio, del ion sodio, en el exterior es mayor y en el interior es menor. Y la concentración del ion yodo es menor en el exterior y mayor en el interior. Ese es el contexto. Todas las preguntas del saber me van a dar un contexto. Y ahora sí viene la pregunta como tal. Si esta célula presenta altos requerimientos de estas dos sustancias, es decir, yo necesito meter estos dos iones a la célula, es muy probable que se presente. Entonces, yo necesito meter las dos, ¿cierto? En el exterior la de sodio es mayor y es menor en el interior, ¿correcto? Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a entrar? Ya hay alguna gente que empezó a adelantarse. P. Ok. Bien. Imagínense mi célula acá. ¿Cierto? Aquí tengo hartísimos iones sodio. Aquí tengo pocos. Por el contrario, aquí tengo muchos iones yodo. Y aquí tengo pocos. ¿Correcto? Eso es lo que me está diciendo el cuadro. Si yo necesito entrar iones sodio, pues va a ir a favor de un gradiente de concentración, como cuando ustedes abren la puerta del Transmilenio que está lleno. Es decir, ustedes abren la puerta de un bus lleno o de un carro lleno cuando montan el papá, la mamá, la abuela, los dos tíos, el perro, el gato y todo eso, el carro de payaso.
Cuando ustedes abren la puerta, la tendencia es que ustedes salgan escupidos del carro. ¿Por qué? Porque la concentración es mayor dentro del carro y menor fuera del carro, ¿correcto? Entonces siempre la tendencia es ir de mayor a menor. Entonces, si yo necesito entrar sodio, pues va a entrar fácil, ¿cierto? Sin gasto de energía, porque va a ir de mayor, que es el exterior, a menor, que es el interior. Y el yodo, como tengo menor acá y mayor acá, es como cuando ustedes quieren entrar a un concierto que está muy lleno, ¿cierto? Les toca meterse a la brava, con fuerza. ¿Por qué? Porque adentro del concierto está muy lleno. En cambio, afuera está vacío. Entonces ustedes tienen que entrarse con fuerza, va a haber un gasto de energía. Entonces la respuesta va a ser la Anónimos 8644 D, Anónimo 8893 D, Ronin 19 D, Crispe. Correcto. Los que respondieron que era la D está correcto. ¿Por qué? Porque voy a desgastar energía es entrando el yodo que está en menor cantidad en el exterior. ¿Claro? Bien. Otro ejemplo de otro tipo de preguntas. Un pez de agua dulce mantiene la concentración de solutos en su sangre un poco más alta que la de su medio. ¿Sí? ¿Por qué? Para que pueda entrar agua hacia el pez y llevar el oxígeno que está disuelto en el agua. ¿Correcto? Entonces, este pez se lleva a un estanque de agua marina, en donde se espera que, ¿ustedes qué esperarían del pez? ¿Sobreviva o muera? Anónimos 19661 me dice, no está claro, profe. ¿Qué no está claro, Anónimos? Sería bueno que pusieran algún nick, porque llamarlos Anonymous es... Bien, me gusta que guarden la esperanza y digan que va a sobrevivir el pez, pero no, un pez de agua dulce por lo general en agua salada va a morir. ¿Por qué va a morir? Ya les explico, por un proceso de ósmosis. Entonces, si yo tengo aquí el estanque, los dos estanques, y aquí tengo mi pez, y aquí tengo el pez, ¿cierto? Esto tiene agua. Si aquí la concentración es poquita, pero el agua de mar, la concentración es elevada de sales, ¿cierto? Es elevada de sales. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, aquí a las células del pez, como la concentración dentro del pez era un poco más elevada que la del medio, el agua iba a entrar, ¿cierto? Entonces, iba a pasar para las células, sobre todo las branquias, se iba a coger el oxígeno. En cambio, como aquí es mayor la concentración, esa agua en vez de entrar va a salir, ¿cierto? Entonces se va a deshidratar las branquias.
¿correcto? Entonces la respuesta es correcto, Abraham Ramírez, fuertecito. B, Anonymous, B, correcto. ¿Por qué no es la D? Porque no va a disminuir la salida de agua hacia el medio. Lo que va a hacer es que van a excretar mucho más, va a haber mayor deshidratación porque va a salir mayor cantidad de sales. Miremos esta otra. La mayor parte de los reptiles dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal, por lo que su producción de calor es baja y su metabolismo lento. Por otro lado, los mamíferos no dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal. Teniendo en cuenta esta diferencia, usted pensaría que los... Bien, este es otro ejemplo, ya no tiene que ver con ósmosis, sino es otro ejemplo de lo que podrían preguntarle con respecto a esta parte de la célula. Entonces, aquí ya hablamos de animales de sangre fría y sangre caliente. Sangre fría como los reptiles, que dependen de la temperatura ambiental, y animales de sangre caliente como los mamíferos, que no dependen de la temperatura ambiental. ¿Correcto? Entonces, ¿ustedes qué piensan en cuanto a nivel celular? A. Los mamíferos presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células. B. Los reptiles presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células. C. Los mamíferos presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células. Y D. Los reptiles presentan una menor cantidad de ribosomas en comparación con los mamíferos. ¿Cuál creen ustedes que es? Bien, aquí veo que B, muy bien. Correcto. La respuesta es la B. ¿Por qué? La temperatura está estrechamente ligada a la energía. ¿Y quién produce la energía en la célula? La mitocondria. ¿Y la mitocondria qué es lo que me va a producir a mí? ATP. Que como vi en alguna pregunta en el chat, me decían que ¿qué era el ATP? El ATP es la moneda de energía de la célula. Se escribe como adenosín trifosfato. ¿Cierto? Entonces, la célula cuando hace procesos para gastar energía es con gasto de ATP. Y para conseguir regular una temperatura, yo voy a tener que gastar energía. Por lo tanto, voy a tener, cuando yo regulo la temperatura, voy a tener mayor cantidad de mitocondrias. ¿Correcto? Respuesta es la B. Bien, otro tipo de preguntas. Entonces tenemos esta.
En una evaluación de biología celular, los alumnos debían colocar la etiqueta correspondiente a cada una de las imágenes vistas al microscopio. Después de realizar las observaciones, es decir, esto es lo que vieron los alumnos en la columna 1, la forma más apropiada de relacionarlas con cada una de las etiquetas, es decir, la columna 2, es. Entonces aquí lo que estamos evaluando es si ustedes entendieron qué organelos pueden presentarse en cada uno de los tipos celulares y las funciones de estos organelos. Entonces les dejo un rato para que piensen, para que podamos resolverla. Bien, veo aquí por ahora, mientras tanto, leyendo las preguntas que tienen en el chat, que a varios no les quedó claro lo de la ósmosis. Ya terminemos de responder esta pregunta y ya regreso a explicar un poco más de la ósmosis. Bien, para que vean bien la tabla, agranden un momento la presentación. ¿Cómo la agranden? Párense en el video y ahí les va a dar la opción de maximizar. De nuevo que está variadito. B, C, C, D, B, B, D, ninguna A. Ah, ya apareció la primera A. D. Correcto, Anonymous 8893. La pared celular es de la célula vegetal. Bien, vamos a responderla. Entonces, aquí dice pared celular y cloroplastos. ¿Quién tiene pared celular y cloroplastos? La célula vegetal. Entonces ya tenemos 1C. Por lo tanto, eliminamos esta respuesta e eliminamos esta respuesta. ¿Correcto? ¿Qué hace el aparato de Golgi? Va a encargarse de la secreción celular. Las mitocondrias, ¿de qué se encargan? De la energía. Células y membranas internas, eso ya también lo saben ustedes. Estas sí, fácilmente sabemos que las células y membranas internas son las células bacterianas. Entonces tenemos que la 4 es la B. Gran cantidad de vacuolas. ¿Para qué encargan las vacuolas? Cuando yo necesito consumir bastante. Ah, profe, eso está muy difícil. ¿Yo cómo sé cuál tiene más mitocondrias? Pues miremos de todas estas células cuál es la que más se mueve. Correcto, Anonymous 8893. El espermatozoide necesita gran energía. Entonces, si necesita energía, va con las mitocondrias. Entonces decimos que 3 va con D. Entonces ya con eso sabemos que la respuesta es la C. ¿Por qué la célula glandular necesita gran cantidad de aparato de Golgi? Porque la glandular se encarga de la secreción. Igual que el aparato de Golgi se encarga de la secreción.
¿correcto? Y los glóbulos blancos tienen gran cantidad de vacuolas. ¿Por qué? Porque son los que se van a encargar de eliminar todas las sustancias por medio de la endocitosis. Si ven que son muchas formas que tiene el saber de preguntarles a ustedes acerca de un mismo tema. Bien, me voy a volver un poco en la presentación para explicar, para que les quede claro lo de la ósmosis, porque veo varias personas que no les ha quedado claro lo de la ósmosis. Entonces, la ósmosis es el paso de un disolvente, pero como sabemos que el disolvente por excelencia, ¿cuál es? El agua. Entonces podemos decir que la ósmosis es el paso de agua a través de una membrana de un medio de un medio menos concentrado a uno más concentrado. ¿Cómo se los explico? Imaginen ustedes que tienen una jarra, ¿cierto? Y van a preparar un manchatripas de eso, juguiño o esas cuestiones. Entonces, le agregaron a un vaso, le agregaron 5 sobres de juguiño. ¿Cómo les quedó esto? Muy concentrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen mucho juguiño. ¿Cómo hago yo para que eso no quede concentrado, sino para que me quede bien de sabor? Le agrego más agua, ¿cierto? Pero como en una célula, ¿cómo hago yo para agregarle agua? Pues simplemente el agua va a entrar a través de la membrana, ¿cierto? Pero como es semipermeable, entonces el agua también va a salir, pero en pequeñas cantidades. Va a ser mayor la cantidad de agua que entra a la célula que la cantidad que salga, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decimos que vamos de un medio hipotónico a un medio hipertónico. ¿Correcto? Es decir, un medio de menor concentración a uno de mayor concentración. Pero como estas sales disueltas no pueden salir, simplemente lo que va a hacer es entrar agua. ¿Correcto? Eso es la ósmosis. Ahora bien, imaginen ustedes que tienen el mismo frasco, pero con poquita sustancias. ¿Cómo hacen? Necesitan sacarle agua. Entonces el agua va a salir en mayor cantidad y va a entrar en menor cantidad. ¿Cierto? Entonces va a ir de un medio, siempre va a ir de un medio hipotónico, pero en este caso el hipotónico es el exterior, a un medio hipertónico. ¿Correcto? Siempre va a ir de un medio hipotónico a un medio hipertónico. Es decir, que en este caso, yo aquí debo tener una gran concentración de sustancias para que salga. ¿Les quedó claro? No, Anonymous 21321. La ósmosis no va a favor del gradiente. De hecho, va en contra del gradiente porque el agua va a salir del medio menos concentrado al más concentrado para igualar las concentraciones. La ósmosis es un medio de transporte pasivo, quiere decir que no hay un gasto de energía por parte de la célula. Sí,
Anonymous 28371 va de un medio menos concentrado a uno mayor concentrado. Correcto. Grábense eso. Así siempre va a funcionar la ósmosis. Bueno, muchachos, me agradó tener la clase con ustedes. El video va a ser subido a la plataforma de puntaje nacional. Asimismo lo vamos a encontrar en YouTube. ¿Correcto? Me despido no sin antes recordarles que nos encontraremos el próximo miércoles nuevamente a las 7 de la noche para seguir con el siguiente tema. Les agradezco mucho la participación y que hayan estado activos en la clase. Y nos veremos dentro de 8 días. Les deseo mucha suerte.